Chile, vamos más allá. Vamos a conversar con Raúl Sor sobre las elecciones en el país que hace poquito tiempo pasó a ser el más populoso del mundo. Me estoy refiriendo a India. Tomó bastante tiempo hacer estas elecciones. Finalmente el presidente Modi señaló que él había ganado, pero India es hoy día un referente tremendamente importante, no solamente para Asia, sino que para muchos otros países en virtud, como dije, de ser el más populoso del mundo y además por tener una presencia muy amplia en muchos países y contactos independientemente de las posiciones políticas, con países que son progresistas, países que son más bien conservadores. Conversemos un poquitito sobre India con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, dentro de los, digamos, rasgos marcantes de India está que es la quinta economía del mundo, es decir, un país de 1.440 millones de habitantes y con una economía potente, pero con dificultades internas muy serias en cuanto a la distribución de la riqueza. Eh, la riqueza está muy mal, pero muy mal repartida en India y el 1% de la población tiene más del 40% de la riqueza. Pero India ha venido creciendo en forma sostenida en los últimos años, desde antes del gobierno de Narendra Modi, pero durante esta década de gobierno del señor Modi ha tenido un auge y un crecimiento importante que, como digo, no se ha reflejado necesariamente en una mejor distribución de la riqueza, pero ha hecho el gobierno del presidente Modi, ha hecho un esfuerzo importante con programas sociales y tratar de mejorar a determinados sectores, pero no necesariamente a los más rezagados. Y uno de los grandes conflictos que ha tenido a lo largo de su gobierno ha sido con los pequeños agricultores, que han tenido enormes huelgas, y en el intento por modernizar la economía, Modi ha buscado y le ha facilitado el ingreso a grandes transnacionales, y eso, por supuesto, con sus economías a escala, le hacen la vida muy complicada al sector rural criollo, que representa 40% de la población, de manera que no es un conflicto menor. Pero dicho eso, las elecciones a Modi le fue bien, en el sentido que las ganó. Es decir, su partido, el BJP, va a formar el próximo gobierno, pero en términos relativos le fue bastante mal. Él había proyectado que podía ganar 400 escaños en el Congreso de 543 escaños, y él se había propuesto y había dicho públicamente que aspiraban a 400 escaños. Bueno, se quedaron muy cortos, sacaron 240. Y de hecho, el BJP, su partido, no va a poder formar un gobierno por sí solo y va a tener que establecer alianzas. De hecho, las alianzas están funcionando, y con los aliados que ya tiene, van a poder formar gobierno. Tiene cerca de 290 diputados, y de manera que tranquilamente van a formar el próximo gobierno. Pero como se sabe en política, y en India es más agudo que en otros países, las lealtades son variables. Y claro, cuando un gobierno entra en dificultades y ya se ve que no va a poder gestionar bien, bueno, muchos parlamentarios pueden desertar, no tienen una lealtad sólida, como son los militantes del partido autor del proyecto que gobierna. Y algunas de las razones por las cuales se estima que a Modi le ha ido mal, uno es que existe mucha preocupación eh, por las tendencias autoritarias que ha mostrado Modi, que ha encarcelado a dirigentes opositores. India se vanagloria, con razón, de ser la mayor democracia del mundo. Sin embargo, muchas libertades democráticas en India se han ido restringiendo,
y entre ellas está la libertad de prensa. Algunos medios de televisión y diarios han sido clausurados, después reabiertos, pero el mensaje es claro: si quieren seguir, tienen que abstenerse de realizar ciertas críticas o de publicar ciertos contenidos que el gobierno estima negativos. Durante la campaña, esta campaña electoral, varios dirigentes opositores fueron visitados por inspectores de impuestos internos y algunos de ellos encarcelados por irregularidades. Pero para todo el mundo era absolutamente evidente que era una medida represiva, buscando inhibir a la oposición. Y en cambio, al partido del Congreso, que iba en una alianza muy amplia, el partido del Congreso es el partido que ha gobernado históricamente India y que ahora es oposición. Bueno, este partido encabezado por Rahul, no es Raúl como mi nombre, sino que es con una H, Rahul Gandhi, le fue muy bien, muy por encima de las expectativas, y sacó nada menos que 220 escaños, lo que es excelente para las expectativas de este partido, que en elecciones anteriores le ha ido relativamente mal. De manera que esto ha sido un renacimiento de la oposición. Por supuesto, no le alcanza para formar gobierno, pero van a poder hacer una oposición sólida, significativa. Ahora, Raúl, voy a decir algo que perfectamente me puedes corregir, pero India es uno de esos países que tiene una cantidad enorme de, llamémoslo así, de conocimiento que no necesariamente es real, pero que tiene que ver con determinadas materias que no son las políticas. Por ejemplo, nadie olvida la lógica del yoga, nadie olvida la situación que India empezó a hacer donde, y lo hemos conversado acá antes, incursionó como uno de los países asiáticos, empezó a incursionar también en temas que eran particularmente de los grandes potencias. Por ejemplo, la lógica de la cohetería espacial. ¿Cuál es la política de alianzas que empezó a gestar con China, con Rusia, con Estados Unidos, en fin? ¿Cuáles son los, llamémoslo así, los pilares más fuertes que tiene hoy día India en materia de su relación con el resto del mundo? Bueno, India siempre ha cuidado su independencia, su autonomía, y en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se independizó, fue el líder del movimiento de no alineado, que era precisamente eso: no estaban ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, y que eran los líderes del tercer mundo, con una filosofía heredada de Gandhi, bastante pacifista, pero apoyando a las luchas de liberación nacional, todo el movimiento independentista que vino con mucha fuerza en Asia y África. En América Latina ya había tenido lugar mucho antes, pero en el grueso del tercer mundo, en África y Asia, todavía quedaban grandes resabios coloniales, la propia India. De manera que India se alzó como un líder, como un referente fundamental, y desde entonces ha buscado mantener su autonomía. Durante mucho tiempo estuvo más cerca de Rusia, y todavía mantiene muy buenas relaciones con Rusia. De hecho, buena parte de su arsenal proviene de Rusia, pero en forma creciente, y especialmente bajo el gobierno de Modi, ha ido virando hacia Estados Unidos y se ha desarrollado relaciones bastante estrechas con Estados Unidos, pero independientes. Es decir, no son excesivamente próximas, y de ninguna manera son relaciones de subordinación. Y una de las instancias más importantes en la que participa India son los BRICS, que son estos países en el que está Brasil, por supuesto, India,
Rusia y China. Y con estos países y Sudáfrica tienen una alianza política, no tanto económica, principalmente política para enfrentar ciertas situaciones. Pero India participa en todos los foros y en cada uno de ellos se posiciona con fuerza, y es un país que, claro, cuando uno dice es la quinta economía del mundo, está gravitando cada vez más, y tú señalaste, es muy importante, la cuestión espacial es no solamente algo científico, es una fuente de prestigio muy grande. Y los países que se proyectan al espacio buscan reconocimiento, e India ha tenido logros enormes. Logró colocar un satélite, un aparato espacial sobre la Luna, que es algo muy complejo y que muy pocos países han logrado. E India lo pudo hacer. India se convirtió, no es algo de lo cual nadie debe estar orgulloso, pero tiene una capacidad nuclear importante, tiene, claro, naturalmente una capacidad coheteril, y ha ido desarrollando una serie de industrias, y en algunas gamas están, si no a la vanguardia, juegan un rol importante. Por ejemplo, la industria farmacéutica. India es reconocida en todo el mundo y es una fuente importante de exportaciones, y también han ido incursionando en la industria automotriz, y eso les ha permitido, uno, autonomizarse. Estamos hablando de un país de 1.440 millones de habitantes, y están atrasados en otros rubros donde sí les sería muy importante desarrollarse, como ferrocarriles. El ferrocarril es casi el medio más importante de transporte. Cuando estás hablando de esas cantidades, nunca vas a tener carretera de personas, carretera suficiente, de manera que el ferrocarril, ya históricamente en India, tiene una red ferrocarrilera enorme, pero no tiene una industria, por ejemplo, como la tiene China, de ferrocarriles de última generación, que en China han tenido un éxito pero extraordinario. Bueno, India tiene todavía muchos niveles en los cuales necesita desarrollo, Sí. y algunos que no son industriales, como la educación y la salud para su población. Hay baches muy importantes, pero India está en un proceso de crecimiento, de desarrollo. Eh, Había, como dije antes, preocupación sobre el derrotero democrático del país. Algunos de los incidentes que ocurrieron durante esta campaña encendieron luces rojas sobre una deriva relativamente autoritaria por parte de Modi, y es posible que haya recibido algún castigo electoral por estas actitudes. Y Sí. además, uno de los problemas que tuvo importante, hay un gran desempleo juvenil, y no hay todavía, no se ha desmenuzado exactamente cómo fue el voto, pero hay muchas sospechas de que hubo un voto de la población entre 18 y 35 años, donde hay el desempleo más grueso, que le dio la espalda a Modi, y eso mostraría algo de los resultados que estamos viendo, que si bien le dieron la victoria, fue muy inferior a lo que él esperaba. Ahora, Raúl, no cabe la menor duda que a veces, en términos de la imaginería general, y sobre todo cuando eso ocurre, por ejemplo, en películas que ganan Oscar, como fue el caso de Gandhi, por ejemplo, y Ben Kingsley encarnó la figura de Mahatma Gandhi en esa película que, bueno, mostraba una India de la época de Gandhi que tenía niveles de pobreza muy grandes, todavía era imperialmente dominada en gran parte por Gran Bretaña. Sale el salto de Gandhi y queda toda esta idea de la lógica espiritual, de la lógica de la paz, de la lógica de, si tú quieres, de conversar más que pelear, siendo que a esta altura, como tú muy bien lo describiste, India es un poder nuclear potente, es un poder coheteril potente, es una democracia que todavía genera millones de personas que van a votar por sus gobernantes. Y desde ese punto de vista, ¿cuál a tu juicio es
la lógica que eventualmente India podría querer tomar bajo este nuevo gobierno del presidente Modi? Yo creo que una de las cosas fundamentales, Fernando, es si Modi va a tomar nota de las críticas generalizadas que ha recibido por su actitud antimusulmana. Los musulmanes en India constituyen una minoría. Cuando digo una minoría en India con sus 1.440 millones de habitantes, la minoría musulmana son 200 millones de habitantes. Y Modi ha sido un campeón, un líder del hinduismo y ha perseguido y ha hostilizado a esta minoría de 200 millones de musulmanes que viven con inquietud, que viven con temor, que viven, se sienten acorralados, perseguidos, ya sea por medidas administrativas, a veces por la policía, y con amenazas a su derecho a la nacionalidad. En fin, una serie de situaciones que además está complicado por el conflicto que tiene India y Pakistán en el norte, por la provincia de Cachemira, que era fundamentalmente o mayoritariamente musulmana, de manera que hay puntos de fricción y han habido choques, no sé cuán espontáneos, hay muchos que acusan que el gobierno de Modi ha estado detrás, han habido disputas sobre la construcción de templos hindúes, sobre lugares donde antes hubo una mezquita, de manera que hay puntos de fricción y sin duda el voto musulmán en India no fue a Modi, supongo que él lo tenía en el presupuesto, pero durante la campaña él dijo cosas muy agresivas y falsas y realmente siniestras en un sentido. En un discurso planteó que la oposición, el partido del Congreso y el partido India, la coalición, se aprestaba a favorecer a los musulmanes y que iba a repartir los ahorros, los recursos destinados principalmente a los hindúes, los iba a repartir hacia los musulmanes, lo cual, digamos, era una calumnia gratuita hacia la oposición, pero, digamos, estaba atizando el odio, los temores, y eso ha sido una constante de Modi, que la trae desde mucho antes de ser primer ministro. Él está acusado de una masacre en la que murieron más de 200 musulmanes cuando él era gobernador en Gujarat. De manera que hay preocupación en ese punto particular, que no es menor, y bueno, habrá que ver si él toma nota de estos resultados que son positivos, pero muy desinflados en cuanto a las expectativas que él mismo promovió. Bueno, siempre hay que estar atento con países que tienen una dinámica, en este caso poblacional, y además incursionando en variables que son tremendamente importantes en términos tecnológicos, como la exploración espacial. India, desde acá, desde Sudamérica, es visto casi, como yo decía, como caricaturescamente a través de algunos estereotipos que hemos visto, siendo que es un país que, como tú lo has descrito, es la democracia más populosa del mundo y tiene muchos problemas que son bastante parecidos a los que tienen otros países más chicos. Bueno, y no tan chicos como Brasil. Yo diría que hay ciertas similitudes entre India y Brasil. Bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Chao, igual. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.